Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 5 de octubre. La lección se titula 1000 veces más numerosos. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea su Señor, su santo nombre. Lo que usted promete, lo cumple. Usted dijo a Abraham que haría un pueblo de él que no se podría contar. Y su palabra se ha cumplido. Como dice, 1000 veces más numerosos fueron los que fueron y entraron a la Canaán terrenal. Veamos qué nos dice Génesis, capítulo 46, versículo 27. Génesis 46, 27. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. 70 fueron las que entraron con Jacob. Y él, contaron, eran 70. Luego en Éxodo, capítulo 1, verso 9. Está hablando el faraón con sus grandes y dice: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Se había ya multiplicado. ¿Y cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 430 años. De 70 que llegaron, nos dice allí en Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Solamente los hombres eran, dice, 600,000. Y cada hogar era muy numeroso. Así es de que allí salieron varios millones del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cuántos llegaron a Egipto? 70. Por eso nos dice allí el título: 1000 veces más numerosos. Después del largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Jehová,
porque él era un profeta, aunque a decir verdad era más que un profeta. Dijo: mirad, yo os he entregado la tierra. Está hablando en nombre de Dios. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. No obstante, fíjate lo que viene a continuación. Versículo 9 al 11. Nos dice: en aquel tiempo, yo os hablé. En aquel tiempo, está hablando de 40 años atrás, cuando Moisés, el profeta de Dios, el portavoz de Dios, habló y les dio la ley de Dios, estatutos y todo lo que está en este libro, en lo que llamamos el Pentateuco. Todo eso se lo dio Dios a través de Moisés a ese pueblo que sacó de Egipto, que lo alimentó en el desierto, que le dio agua de la roca, que lo cuidó en el día con la sombra, con la nube, y del frío en la noche con el fuego. Todo eso hizo Dios por este pueblo. Así que aquí les está diciendo: en aquel tiempo yo os hablé y os dije, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto que hoy vosotros sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? ¿Cómo? Dice. Pero vemos aquí cuál es el significado, dice, de estas palabras, especialmente a la luz del hecho de que en realidad Dios los estaba castigando por la rebelión de Cades Barnea. ¿Cuál fue el castigo? Porque Dios les había dicho que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán. Pero cuando el pueblo llegó a Cades Barnea, el pueblo le pidió a Moisés que enviara espías. Y por eso Moisés envió 12, uno por cada tribu. Y lo que ocurrió es que el mensaje que llevaron, 10 de ellos, desilusionó al pueblo y no quisieron marchar. Cuando Dios les había dicho: entren, el pueblo dijo: no, vamos a ir a morir allá. Y se quedaron, no quisieron entrar. Se rebelaron. Entonces Dios les dijo:
Bueno, ¿cuántos días duró que estos hombres fueran y regresaran? 40 días. Día por año. 40 años. Andarán en el desierto. Y los de 20 años arriba, ninguno entrará a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. El castigo fue andar 40 años en el desierto. Pero allí en el desierto, durante esos 40 años, la gracia de Dios estuvo con ese pueblo. ¿Por qué? Porque nos dice allí, incluso en medio de las travesías por el desierto, fueron bendecidos. Los sustentaste, dice, 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. La misericordia de Dios estuvo con ellos. Y las familias, los hogares, fueron multiplicándose. Aunque los mayores fueron quedando en el desierto. Y dice allí, y Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces, más de lo que Dios ya lo había hecho. Y nos dice ahí en Deuteronomio, capítulo 1, del 12 al 17, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. ¿Se recuerdan quién le dio esta idea? Jetro, su suegro, le dijo que dividiera en grupos de 50, de 100, de 50, de 10. Y Moisés escuchó el consejo. Y así fue que colocó a estos líderes en pequeña y mediana y grande escala, para que atendieran las necesidades y juzgaran las necesidades del pueblo. Y dice el verso 14, me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. O sea, en otras palabras, ustedes mismos aceptaron y vieron buena la idea. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefes sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Estos hombres utilizaron sus dones que Dios le había dado para emplearlos para dirigir al pueblo de Dios. Imagínense, eso viene desde el tiempo allá de que el pueblo de Israel salió de Egipto. Hoy en día la iglesia también necesita a esa clase de líderes guiados por el Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, llenos de amor por sus hermanos, a ser instrumentos del Espíritu Santo para guiar, para ayudar a que el pueblo se mantenga unido, caminando
hacia la Canaán celestial. Sigue diciendo ahí en el verso 16: y di a vuestros jueces esta orden: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Entonces, así estaba dividido en grupos el liderazgo, pero el máximo líder era Moisés. Así dice, como nos dice allí, el pueblo fue tan numeroso que no se podía dirigir solamente por uno. Era necesario que otros tomasen la responsabilidad, la carga de los conflictos entre el pueblo, ahí los hermanos, las familias, lo que había. Así dice la lección, incluso cuando el Señor ejercía una presencia tan poderosa entre ellos, existía la necesidad de organización, de estructura, de un sistema de rendición de cuentas. Israel era un cajal, una asamblea organizada, un precursor de la eclesía del Nuevo Testamento, que en griego significa iglesia. Y aunque trabajaba en un contexto diferente, Pablo nunca estuvo lejos de sus raíces judías. Y en 1 Corintios 12 vemos claramente cómo delineó la necesidad de que haya gente calificada para asumir varios roles para el correcto funcionamiento del cuerpo, tal como lo vemos aquí en Deuteronomio y el cajal en el desierto. La iglesia de hoy, al igual que el cajal de aquel entonces, necesita ser un cuerpo unificado con personas que cumplan varios roles según sus dones. ¿Quién dirige? El Espíritu Santo. Él es el que da la sabiduría para que todo aquel que tiene este privilegio, esa responsabilidad, unido al Espíritu Santo, haga la mejor obra para el crecimiento del pueblo de Dios. Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía para el día de hoy. El gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su esmero como por su sencillez. El orden tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios, se veía también en la economía hebrea. Dios era el centro de la autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Moisés se destacaba como el caudillo visible que Dios había designado para administrar las leyes en su nombre. Posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Bajo estos había jefes de millares, jefes de cientos y jefes de 50 y cabos de 10. Y por último,
funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. El campamento hebreo se ordenaba con exacta disposición. Quedaba repartido en 3 grandes divisiones, cada una de las cuales tenía señalado un sitio en el campamento. En el centro estaba el tabernáculo, la morada del Rey invisible. Alrededor asentaban los sacerdotes y los levitas. Más allá de estos acampaban las demás tribus. Eso está en la historia de los patriarcas y profetas, página 391. ¿Qué nos enseña hasta aquí el consejo del espíritu de profecía? Que Dios es un Dios de orden, que Dios ha dispuesto esto para que su iglesia, que representa el carácter de Dios, sea también una iglesia ordenada. Sigue diciéndonos, los mismos principios de piedad y justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada iglesia en la dispensación evangélica. El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente delante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 78. Dios no es un Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, como dice 1 Corintios 14:33. Y quiere que hoy día se observe orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 79. Dios prometió bendecir, multiplicar, cuidar a su pueblo. Y como lo hemos visto, Dios ha cumplido, ha cuidado de su pueblo, ha levantado a líderes en diferentes categorías para que, guiados por el Espíritu Santo, sean los que lleven adelante el cuidado, guiados por el Espíritu Santo, a su pueblo. Así que, hermanos,
confiemos en Dios. Si el Señor le ha llamado a usted para ser un cuidador del rebaño de Él, hágalo de la mejor manera posible. Y ha comenzado desde su hogar. Ese es el primer rebaño al cual el Señor lo llama. Y luego, en la iglesia, de acuerdo a sus dones y talentos, el Señor lo llama a trabajar. Y qué hermoso es trabajar en la viña del Señor. Así que, hermanos, seamos dóciles al llamado del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.